Bueno, ya estamos de regreso, son las 9 de la noche con 40 minutos en Toluca, Estado de México. Los comerciantes de pollo se han visto obligados a contratar seguridad privada, a este nivel, seguridad privada, para dejar de pagar derecho de piso, fíjese nada más. Sin embargo, las agresiones no paran. 4 polleros llevan 5 días secuestrados por una célula de la familia michoacana que se los llevó de una bodega. Pues no se sabe nada de ellos y sus familiares, evidentemente, pues están exigiendo justicia. Eso por una parte, ¿eh? En Tierra Caliente, Michoacán, tampoco está parando la violencia. No se ve que se despeje ahí algo en temas de seguridad. Anoche se desató una serie de enfrentamientos a balazos entre sujetos armados. También se registraron al menos 2 bloqueos carreteros en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, Tomatlán. Bueno, cerrando, en el Estado de México, la Fiscalía determinó que los pobladores de Texcaltitlán actuaron en legítima defensa y no habrá consecuencias legales después de hacer justicia por propia mano en contra de estos criminales que los mantenían azotados con el cobro de piso. Así las cosas, ¿eh? Además, las autoridades ofrecieron recompensa de 500,000 pesos por información para localizar a estas 14 personas que, bueno, pues se encuentran desaparecidas. Mire, vamos a analizar estos y un poquito más de casos de violencia. Saludamos con mucho gusto a David Saucedo, especialista en temas de seguridad, a quien como siempre me da mucho gusto recibir. ¿Cómo estás? Buenas noches, David. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Oye, pues hemos visto una serie quizá de injusticias, de desesperación, porque pues las autoridades nada más están desaparecidas, ¿no? ¿Qué está pasando en el Estado de México, en Michoacán y bueno, en muchas otras partes del país, por supuesto, en donde la violencia no para? Bueno, yo creo que hay varios factores que explican esta aparente y real ausencia de las autoridades. En primer término, hay una narrativa de victoria, de éxito que el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a dejar de lado. Evidentemente, la estrategia de combate a la inseguridad es todo un fracaso. En segundo término, hay directrices que Washington está imponiendo al gobierno federal para el combate a los grupos del narcotráfico. Esencialmente se focalizan los esfuerzos en contra de la Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, dejando de lado a otras organizaciones que atacan a la sociedad y que están cobrando esta extorsión, este cobro de derecho de piso, grupos como el Cártel Independiente de Acapulco, la familia michoacana, el Cártel de Santa Rosa de Lima. En tercer término, hay un porcentaje importante de elementos de la Guardia Nacional dedicados a realizar labores de policía migratoria, tratando de frenar los flujos de caravanas de centroamericanos y de mexicanos que están en búsqueda del sueño americano. El día de hoy, de hecho, se realizó una reunión de alto nivel para discutir justamente esta situación. Y en tercer término, bueno, y en último lugar, perdón, los elementos de la Guardia Nacional combinándose con los del Ejército, la Marina, son insuficientes para atender tantos incendios de manera simultánea en tantos estados del país. Así que lo que ocurre con el gobierno federal es que normalmente para tapar un hoyo abre otro, y eso es lo que estamos viendo con estas lamentables escenas que son más cotidianas y que llegan incluso a las primeras planas y 8 columnas de medios internacionales. Oye, y esto habla, por ejemplo, de lo de Texcaltitlán, ¿no? En temas de hacer justicia por propia mano, ¿por qué? Por la propia desesperación también de los pobladores, del mal actuar o no actuar de las propias autoridades, ¿no, David? Por supuesto, este es el origen. Esto provocó justamente el surgimiento de los grupos de autodefensa en entidades como Michoacán o Guerrero, la ausencia de la autoridad, grupos criminales que se dedicaban a atacar a la población, a cobrar un impuesto de guerra, el famoso cobro de derecho de piso, una actividad evidentemente pasiva de las autoridades, pero también una organización comunitaria latente. El problema con estos grupos de autodefensa es que con el tiempo tienen una conversión criminal, con el tiempo se transforman en todo aquello que juraron combatir y contrarrestar. Lamentablemente me parece que esto puede ocurrir en algunos estados como Guanajuato, está ocurriendo evidentemente en el Estado de México, es posible que se dé en entidades en donde la familia michoacana se está expandiendo, que este es quizá el catalizador más importante que provoca el surgimiento de los grupos de autodefensa. Hay organizaciones del crimen que no solo en su actividad, en su portafolio criminal, no solo se dedican al narcomenudeo, sino también se dedican al secuestro, la extorsión, el robo de transporte
de carga, el robo de vehículos de alta gama, y son actividades que generan mucha molestia entre la población y que generan este tipo de organización comunitaria que tú bien señalas como justicia por propia mano. Oye, hablando de las policías municipales, estatales, pues realmente podríamos decir que de repente nos sirven porque están coludidas la mayoría y la Guardia Nacional pues está involucrada también en otras tareas, es insuficiente. Sí, coincido plenamente con tu apreciación. Incluso tú recordarás hace poco, de acuerdo con filtraciones de guacamayas, de documentos de la Sedena, Ujú. se descubrió que integrantes de la propia Guardia Nacional estaban al servicio de grupos de crimen organizado. ¿Sí? Toda la inversión que se realiza en policías locales, estatales y municipales, a la larga termina por beneficiar a los grupos del narcotráfico porque son ellos los que tienen el control de estas corporaciones. No solo de policías de a pie, sino que incluso el control y designación de altos jefes policíacos e incluso manipulan y tienen bajo su control en los centros de videovigilancia, los famosos C3 o C4 o C5. Es decir, la inversión que se realiza en las policías locales en ocasiones únicamente fortalece a los propios grupos del narcotráfico. Oye, el tema de la gente que vende pollos allá en Toluca, digo, no es el único tema de derecho de piso, pero también es un cáncer que está afectando a muchos estados. Así es, esto es justamente lo que sucedió en estados como Guerrero, Michoacán, incluso Ujú. Chiapas, en donde los grupos de narcotráfico dedicados a la extorsión terminaron por controlar los precios de los productos de la canasta básica e incluso controlaban las rutas de transporte público. Es muy lamentable lo que está sucediendo en Toluca, en Tezcatitlán, en el Estado de México, es decir, la expansión de la familia michoacana en varias regiones del Edomex. Es muy posible que no tarden en llegar a la Ciudad de México con estos esquemas de cobro de extorsión. Lo que hacen evidentemente es generar eventos de alto impacto, secuestrar personas, lamentablemente asesinarles, con el objeto de dar un ejemplo. Para que las demás personas que sufren esa extorsión paguen y finalmente se rindan frente a la fuerza que exhiben los grupos criminales. Lo que tendría que hacer la autoridad, no hay otra solución, es la captura de los hermanos Hurtado o Lascuaga, tanto el pez como el fresa, que son los principales generadores de violencia y que están provocando el cobro de derecho de piso en varios estados del país en donde la familia michoacana tiene presencia. Oye, y hace unos meses, bueno, semanas, platicábamos en torno a algo que ya se está volviendo una realidad, que ya lo hemos comenzado a ver, también la influencia del narcotráfico o el crimen organizado también ahora en los procesos electorales. Y así será el próximo año. Tenemos un proceso electoral federal, elecciones en 9 estados y en muchos municipios que son importantes para las rutas de trasiego de drogas a los Estados Unidos. No estamos inventando el hilo negro, es decir, ya conocemos, de acuerdo con procesos electorales previos, cuál va a ser el papel del narcotráfico. Van a financiar candidatos, van a amedrentar candidatos, van a utilizar la base social de apoyo que han construido mediante la entrega de despensas, medicinas, apoyos en efectivo, Ujú. la construcción de obras de infraestructura, con el objeto de que voten a favor del proyecto político del partido o del candidato de su agrado. Esto ocurrió en elecciones como las de Michoacán, las de Sinaloa, Aguascalientes, es decir, tendremos al narco en campaña y los blindajes de los que tanto se ha hablado para proteger a los partidos y a los candidatos del financiamiento negro, pues no han funcionado, no van a funcionar y me parece que va a ser el próximo año un paso hacia adelante en este esquema muy terrible que vivimos en México de la auténtica narcopolítica. Bueno, pues algo más que agregar, David. Hay otro fenómeno también inquietante con el que cerramos el año, que son los actos de narcoterrorismo, Ujú. los ataques de los grupos de narcotráfico en contra de la población civil. Me parece que esto obedece a condiciones estructurales que no han sido atacadas y lamentablemente percibo que ocurrirán también el próximo año. Híjole, pues nos estaremos pendientes y platicando de ello. Muchas gracias, como siempre, por tu análisis, David. Excelente cierre de año y un mejor 2024. Gracias, Manuel. Te mando un abrazo. Igualmente, David Saucedo, experto en temas de seguridad.